Hola a todos, tengan un buen día y que nuestro Señor Jesús les bendiga. En este video continuaremos hablando acerca de las mujeres en la genealogía de Jesucristo. En videos anteriores hemos dado la importancia que tiene lo que es una genealogía, sus conceptos. Luego hablamos de las vidas de Tamar y de Rahab. Hoy hablaremos de la tercera mujer que aparece en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, la cual es Ruth, y que, dicho sea de paso, su historia tiene su propio libro. Es decir, hay un libro en la Biblia que se llama Ruth, tal y como ella, que nos cuenta la historia de esta mujer. Este día, pues, nos concentraremos en la historia de Ruth. Bueno, en primer lugar, es interesante examinar el significado de los nombres en la Biblia. El nombre de Ruth podría ser traducido bien como amiga o aliada. Y es un nombre que cuando veamos su vida, lo que ella hizo, diríamos, bueno, le viene como anillo al dedo a Ruth su nombre. Pareciera que en la antigüedad, quizás posiblemente los padres ponían estos nombres como con el propósito de que sus hijos hiciesen honor a estos nombres. Bueno, la historia de Ruth la vamos a encontrar, o por lo menos la introducción, porque realmente todo el libro de Ruth es su historia, en los versículos de Ruth capítulo 1, del versículo 1 al 4. Ahí encontraríamos, digamos, la previa, la introducción. Y como lo he dicho anteriormente, la Biblia no es un libro aburrido. La Biblia es un libro apasionante, pero para sentir ese gusto debemos sentir pasión por leer la Biblia. Bueno, de manera previa debemos de saber que Ruth no es israelita. No era descendiente de la casa de Israel o de Jacob. No era, digamos, descendiente directamente de uno de los 12 de la tribu de las tribus de Israel, sino que era del pueblo moabita, de Moab. Un pueblo pues que ya había tenido unas cuantas riñas Dios para con ellos por su idolatría, por su forma de negarse a conocer de Dios. Pertenece históricamente al periodo premonárquico, es decir, antes de que la nación, el pueblo, digamos, de Israel se convirtiese en su edad de oro, en su edad, digamos, imperial. Ahora, vamos a ir a examinar, ¿verdad?, la vida de Ruth, previo a hablar de qué pudo haber sido lo malo que ella hizo y cómo encontró redención. Bien, al ir al libro de Ruth, ¿verdad?, nos vamos a auxiliar acá de esta página web de Bible Gateway. Encontramos la historia de Ruth. Y como una telenovela se nos presenta el hecho de que en Israel hubo hambre, y pues algunos, en este caso se nos dice que era alguien de un varón de Belén de Judá, se fue a morar, ¿verdad? Se fue a morar y a Moab precisamente. Y pues este hombre fue Elimelech y su esposa era Noemi. Ellos tenían dos hijos, ¿verdad? Y pues resulta que al llegar, y es curioso, de Belén, eran efrateos de Belén de Judá. Nos están dando nuevamente esa referencia. Bueno, Ruth, ¿verdad? Ruth, la familia con la que Ruth se emparenta, procedía de Belén. ¿Verdad? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén Efrata, que es descendiente de Judá. Eh, y pues al llegar aquí, ellos se establecieron, ¿verdad? Huyendo de esta hambruna. Curiosamente había hambre en Belén. Y pues muere Elimelech, quedan sus hijos. Los hijos tomaron mujeres de las moabitas. Aquí nos aparece el nombre de Orfa, de Ruth. Quedaron ahí 10 años. Murieron los dos hijos de Noemí. Es decir, imagínense el sufrimiento, imagínense esta situación de Noemí. Primero pierde a su esposo y 10 años más tarde mueren sus dos hijos. O sea, se queda sin familia. Se habían mudado a una tierra extranjera y pues muere su esposo, mueren sus hijos. Y pues para una mujer ya significaba un gran peso ser viuda
y cuánto más peso perder a sus dos hijos varones, ¿verdad? Era una situación apremiante, todo un sufrimiento, diríamos, qué mala racha, qué mala suerte la de Noemí. Y aquí nos dice, quedó desamparada, ya quedó desamparada prácticamente. Pero resulta pues que de sus dos nueras, ¿verdad? Viene y les dice, miren, ya no tengo hijos, ¿verdad? Vean ustedes qué hacen porque yo ya no puedo darles hijos. Eh, Retomando la idea del levirato, ¿verdad? Un caso parecido, similar a lo que sucedió, digamos, con Tamar. Ni Ruth ni Orfa habían tenido descendencia. Entonces, bueno, quedan liberadas, ¿verdad? Aparte de que ustedes solo nos une el vínculo de ellos que ya fallecieron, ¿verdad? No nos une nada más. Ustedes son libres, ¿verdad? Vean si consiguen aquí en su tierra a alguien más. Pero es interesante, ¿verdad? Orfa se va, pero Ruth se queda. Y no se nos olvide el significado de Ruth, amiga y aliada, amiga y aliada. Y dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Qué frase más bella y excepcional la que dijo Ruth. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Bueno, se van juntas, ¿verdad? Noemí decide regresar a su tierra, ¿verdad? Dejando, digamos, al lado de los moabitas y pues Ruth la sigue, ¿verdad? Vean qué amiga, qué aliada. Incluso Noemí llega al punto de decir, estoy en tan grande opresión, estoy en tan grande amargura que ella decide cambiarse su nombre y les dice a cuando regresa, hey, quien regresa ya no es Noemí. Ya no me llamen Noemí, que Noemí significaba placentera. Mi vida ya no tiene nada de placentero. Solo me rodea amargura. Amargura que me ha puesto Dios mismo. Y aquí nos dice, ¿verdad? Aquí nos dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, por lo cual llámenme Mara. De ahora en adelante me dirán Mara porque Mara significa amargura. Estamos viendo aquí una telenovela de dos mujeres que lo pierden todo, se quedan sin nada y regresan. Eh, y, pero curiosamente, Noemí dice, regreso sin nada. Me pregunto qué habrá sentido Ruth cuando dijo eso. Bueno, yo te he echado el brazo, no te he dejado sola, he dicho que tu Dios será mi Dios, y tú decís que vienes con las manos vacías, pero yo estoy aquí contigo. Pero yo creo que en algún momento Ruth la tuvo que haber consolado respecto de esto. Pero bien, llegan en un momento en el cual se estaba recogiendo la siega de cebada y había ahí un pariente lejano, digamos, de Noemí que era rico y se llamaba Boz. Y aquí sucede algo muy interesante, porque podríamos decir, miren, hasta este punto Ruth parece una mujer piadosa, parece una mujer que teme a Dios, que está haciendo lo correcto, que no se fue detrás de otro hombre. Bueno, ya se murió tu hijo, ya no tengo nada que ver contigo. No la dejó sola, no la desamparó, fue su aliada, fue su amiga hasta el último momento. Y Noemí fue reconociendo esa actitud dentro de Ruth. Y ellas llegaron desamparadas, llegaron a hacer algo que si lo contextualizamos diríamos, bueno, esto es de lo más paupérrimo. Están pasando por un momento de necesidad donde el alimento les falta, donde no tienen realmente nada y ahí comprendemos por qué ella dice, vengo sin nada, Dios me ha dejado desamparada. Y pues va, imagínense Ruth su actitud, va a trabajar a donde era el dueño de este campo, Boz. Y siguiendo los consejos, ¿verdad? Siguiendo los consejos de Noemí, le dice, ¿verdad? Le dice a Noemí a Ruth,
Bueno, anda y espero encontres gracia para que te puedas acercar a vos. Y ella se fue a recoger lo que eran tras los segadores, nos dice acá. Les pidió, te ruego me deje recoger tras los segadores entre las gavillas. Ellas dos estaban allí recogiendo lo que se caía, recogían las sobras de las espigas para poder subsistir. Esa es una actividad en la cual significa, bueno, se recoge el grano y ese grano pues va para irse a mantener como la cebada de la cosecha. Pero de vez en cuando se nos caen ahí unas espigas, pero no crean que las espigas que se caían eran buenas. Lo que dejaban ahí botado era lo peor de lo peor que podía quedar. Por eso lo dejaban ahí, se caía, queda desperdiciado. De hecho, se sabía, ¿verdad?, que no debían de recogerlo porque de alguna manera eso servía para toda esta gente desamparada. Lo que iba quedando ahí en el camino no tenían esa ambición, digamos, de recogerlo y que todo pase, sino irlo dejando porque sabían que habían personas que se alimentaban aún de eso que para ellos podría significar casi un desperdicio. Pero bien, interesante. Para ir resumiendo un poco, vos se da cuenta de que esta mujer se quedó, ¿verdad? Se la reconoce, ¿verdad? Y le dice pues que Jehová va a recompensar lo que ella ha hecho. Bien. Y pues hasta allí estaría normal, digamos, esta situación. Vos le invita, comen, ¿verdad? Y luego pues llega el turno de hablar nuevamente con Noemí y le dice, no, mira, al que conociste es pariente. Y curiosamente aquí Noemí le dice, es nuestro pariente. Vea, como quien dice, Noemí va diciendo, bueno, aquí tenemos una oportunidad de salir de esta situación en la que nos encontramos y puede redimirnos. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí podemos ver una figura incluso de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos nos encontramos en unas situaciones en las cuales estamos como Noemí, estamos como Ruth, completamente desamparados, completamente sin esperanzas, recogiendo las migajas. Y en ese sentido, pues podemos encontrar un redentor, podemos encontrar a aquella persona que nos saque de esa dificultad. Diría yo, pareciese que Ruth y pareciese que Noemí no se merecían estar pasando por eso, sobre todo Ruth, porque ella había cambiado y había aceptado al Dios de Noemí, un Dios que para el resto de moabitas podía resultar un Dios extraño. Pero bien, siguiendo, ¿verdad? Luego en el capítulo 3 encontramos una situación que algunos teólogos, ¿verdad?, plantean de que si sucedió algo con connotación sexual, que si no sucedió, hay muchas ideas respecto de esto. Pero personalmente yo creo que no pasó nada de ese sentido. Eh, Viene Noemí y le aconseja, ¿verdad? De que en la siguiente vez que va a haber una fiesta, porque acostumbraban al recoger la cebada, a recoger esa cosecha, a hacer unas fiestas en conmemoración de lo que habían recogido, ¿verdad? Entonces le dice, mira, te vas a ir, te vas a cambiar, te vas a arreglar, vas a ir y cuando ya hayan terminado de comer y vos ya haya bebido algo, ¿verdad? Anda a buscar donde él se acueste y irás y te acostarás al lado de sus pies y los descubrirás. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella, muy obediente, ¿verdad? No se nos olvide, amiga y aliada, haré todo lo que tú me mandes. No puso reproche, no le dijo, eso no lo quiero hacer, eso no me parece, eso no es correcto. Le dijo, haré lo que tú me mandes como amiga y como aliada. Ella hace esto, aquí es donde algunos teólogos dicen que esto de descubrir los pies significaba varias cosas. Unos plantean el hecho de que era la forma en la que una mujer decía al hombre, bueno, tengo interés en ti, tengo interés en casarme contigo.
En esos tiempos debemos recordar que no era posible que una mujer solicitase eso a un hombre, no era la costumbre es que el hombre lo hiciese. Pero esto de acostarse y descubrir los pies de un hombre era una forma de decir, bueno, te pretendo, quiero que seas mi esposo. Otros dicen, no, aquí hubo algo, hubo un encuentro porque el otro se asusta cuando se despierta, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿y quién sos vos? Ve ahí, ¿qué pasó aquí? No me acuerdo. Pero realmente, ¿verdad? Realmente no fue nada así. Si lo vemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que el mismo vos, al darse cuenta de lo que ha sucedido, le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eso nos deja muchas cosas en qué pensar. Nos aclara de que vos le dijo mujer virtuosa, has hecho más bondad. En ese sentido, vemos que Ruth era una mujer justa, era una mujer que había sido amiga, aliada de Noemí en los peores momentos, le sirvió y siguió sus indicaciones al pie de la letra, fue fiel, fue obediente. En otras palabras, Ruth o la historia de Ruth aplicada a nuestras vidas nos trae ese mensaje de que nos encontraremos en situaciones en las cuales no siempre las personas van a hacer cosas malas. A veces nos suceden cosas malas no precisamente porque hagamos cosas malas. Nos suceden cosas malas no como una ley de decir, bueno, si me porto bien, voy a estar bien. Si me porto mal, voy a estar mal. La matemática divina no funciona de esa manera. Yo puedo estar haciendo cosas muy malas y me puede estar yendo muy bien, como puedo estar haciendo las cosas muy bien, como Dios las manda en su palabra, y me puede estar yendo muy mal. En esto, si lo aplicamos al sentido económico, digamos, aunque podría aplicarse a otras áreas de nuestra vida. Pero, ¿qué tenemos acá? Tenemos a una mujer virtuosa. Y pues para terminar la telenovela, pues vos se termina casando con Ruth, la redime y por ende también a Noemí. Y claro, digamos, de esta unión entre Ruth y vos, pues seguimos lo que vendría siendo la genealogía de Jesucristo. Es parte de su ascendencia. Bien, ahora, no podríamos encontrar que ella hizo algo malo, no podríamos decir como las dos anteriores, como en el caso, pues, de Tamar y Rab, no podríamos decir, bueno, estas mujeres habían llevado una mala vida, hicieron malas acciones. No podemos decir eso de Ruth. Ruth, no podemos hallar una mala obra en ella. Fue una mujer digna de imitar, digna de reflexionar en términos de su propio nombre, ser amiga o aliada. Y no solo eso, fue alguien que mostró fidelidad, bondad, misericordia, y eso le dio su redención. Y es obvio, la redención no es necesaria solamente para cuando nos hemos portado mal. A veces cuando somos buenas personas, que guardamos los mandamientos, procuramos hacer lo que Dios hace, sufrimos. No significa que por hacer eso me irá bien. Debemos de saber que cuanto más cercano estemos de Dios, el enemigo más nos va a atacar para que nuestra fe desfallezca, nuestra fe mengüe y dejemos de creer en Dios. La vida de Ruth debe ser un ejemplo para nosotros para tomar ese punto de referencia de que una vez hemos sido redimidos de nuestros pecados y estamos caminando bien, estamos caminando derecho, tal y como Dios nos manda en su palabra, vendrán dificultades, pero no debemos permitir que esas dificultades mengüen nuestra fidelidad para con Dios. Vemos por acá que ella no dejó sola a su suegra. Además de esto, Ruth, la propuesta, si lo queremos ver de esa manera, de matrimonio que le hizo a vos, fue decorosa. Si se examinan las costumbres de ese tiempo, era algo que acostumbraban a hacer las mujeres y no era mal visto.
Descubrir los pies del hombre cuando él estuviese acostado significaba, bueno, yo tengo intención de estar contigo. Y vos, entendemos ahí que era un hombre que le sacaba unos cuantos años a ella, le dijo, bueno, no has preferido irte con jóvenes, no has preferido irte con ricos o pobres. Eh, Cualquiera diría, bueno, ¿por qué se va a querer ir con un pobre? Un pobre no le va a sacar de nada, pero no, un pobre le podía dar un hijo. Y eso ya era bastante en aquel tiempo. Pero supongamos nos quedamos con eso del joven y rico. Ruth podría haber ido a buscar un joven y rico que no fuese pariente de Noemí y emparentar con otra persona, pero no lo hizo de esa manera. Ruth fue prosélito, dejó a su pueblo, no le importó su pueblo y al igual que Rahab, creyó en Jehová, creyó en un Dios que para su nación era un Dios extraño. Lo reconoció y lo aceptó como su Dios y le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Qué palabras más hermosas las de Ruth. Y debemos de aplicarla a nuestras vidas, tomarnos de la mano de Dios, estar junto con Él, debe ser una prioridad. Pero más allá de eso, no se nos olvide entregar el señorío de nuestra vida a Jesucristo. Podemos creer en Dios, pero aparte de creer en Dios, debemos de entregarle nuestras vidas por completo a Él. Bien, con eso terminamos este pequeño estudio respecto de la vida de Ruth. Nos faltan examinar todavía unos personajes más, pero antes de finalizar, quiero pedirte que si aún no has recibido a Jesucristo en tu vida, si aún no le has aceptado como tu único y suficiente Salvador, si aún no le has permitido que sea el Señor, que tenga el señorío sobre tu vida, invócale de esta manera conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Señor Jesús, gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si te gustó esta pequeña reflexión, compártela con un amigo. Suscríbete a nuestro canal. Será de gran bendición para nosotros y para ti. Te deseamos muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Que Él bendiga a ti y a tu casa. Será hasta el próximo video.